Quisiera que mi hermano Diego participara con nosotros leyendo el libro de Ageo, capítulo 1, versos del 1 en adelante. Quizás puedes encender tu cámara, hermano, y ayudarnos a leer ese pasaje hasta el versículo 11. Ageo 1, del 1 al 11, por favor, si nos puedes ayudar en este momento. Ageo capítulo 1, del 1 al 11, dice la palabra del Señor. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan, y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco. Y lo que llevan a casa, de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Amén. Gracias, mi hermano Diego. Agradecemos al Señor por participar todos en la oración, en la lectura de la palabra, en la música, en la predicación, todos siendo parte en el cuerpo para que todos seamos bendecidos, estructurados y llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Hay algo muy interesante que yo estuve viendo esta mañana. Estuve preguntándole al Señor, porque uno tiene que esperar que Dios dé las instrucciones para dar el mensaje del momento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Eso lo puedo sentir, no que esté cambiando lo que estoy leyendo, pero pude sentir esta mañana que la profecía que le dio Ageo al pueblo de Israel, específicamente a los de la tribu de Judá, la iglesia de Judá, se transformó en una profecía para el día de hoy, a las iglesias que son parte de nosotros, a las iglesias que el Señor está permitiendo que se puedan, voy a decir un término que aquí lo tomé, que se puedan restablecer o reconstruir o restaurar. Porque es un tiempo que lo que se ha enseñado, lo que se ha hablado, lo que se ha construido con respecto a la obra, se pueda reestructurar, se pueda volver a levantar, porque yo tenía un sentir muy fuerte que Dios mira como que la iglesia, y aquí representada en Ageo como la casa de Dios. La casa de Dios son todas las iglesias en donde Dios ha tenido un trato muy especial, donde Dios ha salvado, donde Dios ha hablado, donde Dios ha formado personas, se han formado iglesias. Esa es la casa de Dios, el complemento de toda la obra que se ha llevado a cabo. Pero lamentablemente, en un altísimo porcentaje en el mundo, la casa de Dios, representado por las iglesias de Jesucristo, pues está en ruinas. Vamos a ver aquí los puntos. Está en ruinas, y en este último tiempo, que es el tiempo de la pandemia, en este año, ya más de un año y medio, que estamos tratando de salir adelante en esta pandemia, vemos que se terminó de arruinar una gran parte de la iglesia del Señor. Creemos que hay un remanente fiel, pero una gran parte de la iglesia del Señor, representado aquí en Ageo como la casa de Dios, está en ruinas. Y entonces,
me llamaba muchísimo la atención porque el diablo ha utilizado una treta, ha utilizado ¿cómo se dice? Una trampa para que la iglesia acabe de ser afectada. Y es que por causa de esta pandemia, a todos nos mandaron a casa, los confinaron. Claro, lógicamente por la enfermedad, lógicamente por las circunstancias, tuvimos que ser confinados y estar en las casas. Y desde las casas, nosotros poder predicar, poder hacer las cosas. Pero desde las casas, muchas personas se acostumbraron tanto a su casa que para estar más cómodos y para estar más a gusto en lo que tienen que hacer dentro de sus casas, el trabajo o esperar poder salir y poder vivir una vida normal, se acomodaron de tal forma que mucho pueblo que es parte de la casa de Dios se ha dedicado a su casa, a arreglar su casa, a preparar su casa, pero no preparar su casa en cuanto a preparar su familia, sino hacer su casa como una de sus metas más importantes. Por eso es que es tremendo que de esta pandemia muchos hermanos, porque me voy a referir a los hermanos, porque yo le está hablando acá a Egeo, a la iglesia de Judá, y le está hablando al pueblo de Dios, que ahora en figura está representando a la iglesia de Cristo. Muchos hermanos en este tiempo, por causa de todo lo que ha pasado y porque se cerraron las iglesias por un tiempo, se dedicaron a trabajar para sus casas. Se dedicaron a hacer todo para sus casas. Y eso, como repito, terminó de arruinar la casa de Dios, de tal manera que muchos hermanos, muchos hermanos que eran parte de la casa de Dios y que tenían un seguimiento para que la iglesia caminara y tuviera un crecimiento, una prosperidad espiritual, pues se detuvo. Y ahora que se abrieron las iglesias, muchos hermanos ya no regresaron, se quedaron en sus casas. Entonces es bien tremendo cómo aquí le habla el Señor al pueblo a través de Ageo y le dice en el 1:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo de que sea reedificada la casa de Jehová. Entonces está hablando de una reedificación de la casa de Jehová. Y los hermanos que me están oyendo y que son parte de Iglesia de Jesucristo en las diferentes ciudades, quiero decirles, hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros, este grupo de personas que hemos decidido someternos ciegamente a la doctrina y a la palabra, que hemos decidido con todo el corazón vivir el evangelio y que nos hemos detenido en nuestros caminos para darnos cuenta cuáles han sido nuestros errores en el pasado, en donde quizás fuimos participantes muy fuertes para que las cosas que hicimos arruinaran, dejaran en ruina la casa de Dios. Entonces es interesante la decisión de muchos hermanos que están estableciendo obras en diferentes lugares, comenzando de nuevo, pero ese comenzar de nuevo significa estamos reedificando la casa de Dios. Ese es el llamado, esa es la meta que Dios pone en nuestras vidas, que reedifiquemos la casa de Dios, que analicemos todo lo que hemos hecho, todo lo malo, desechémoslo y todo lo bueno, continuemos haciéndolo, pero entender que hay un principio, hay un problema del cual tenemos que salir todos nosotros de manera espiritual, porque puede ser que por causa de lo que sigue de la enfermedad, volvamos a ser confinados, volvamos a ser llevados a nuestras casas. Puede ser que pase, porque las cosas se están poniendo muy serias aquí en Estados Unidos y esta es la solución que muchos están viendo. Pero aunque nosotros estemos en nuestras casas, que desde nuestras casas o fuera de nuestras casas, ahora los que se pueden reunir aquí en Seattle, los casos son muy bajos, en Washington, y todavía se pueden reunir como en Los Ángeles y en muchos lugares. Ahora que ya salimos, entonces, que vayamos dejando de pensar tanto en nuestras casas y pensemos en reedificar la casa de Dios, que nos detengamos en nuestros caminos y decidamos hacer esa tarea importante. Entonces, lo que dice el Señor
en el 5. Reflexionad. Amados hermanos, tenemos que reflexionar, tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde nos queremos proyectar. Por eso dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, reflexionad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis. Y el jornal o el jornalero recibe su jornal en bolsa o rota. Entonces tenemos que reflexionar, porque nosotros somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un grupo aparte. Dios no nos está viendo como el mundo, nos está viendo como su casa, como la casa de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que reflexionar y darnos cuenta que por más que nos dediquemos en el trabajo más allá de lo que nos piden, en el trabajo secular, por más que ahorremos y hagamos un montón de cosas, por más que tratemos de mejorar de manera material, física, humana, si nosotros descuidamos la casa de Dios, que no es un templo en sí, que no es un edificio, sino que es el organismo espiritual representado en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos que participar, todos los ministros, el consejo de ancianos, el concilio, las ovejas, los diáconos, todos los que somos parte de este grupo de trabajo, tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que dedicar a eso, porque si nos seguimos dedicando a nuestras casas, entonces vamos a ver que todo lo que hacemos no prospera, no satisface, no cubre, no llena, y que el jornal se recibe, pero en bolsa rota. Porque por más que estemos ganando más algunos, no sobreabunda, no sucede nada, porque nada de lo que hagamos que no sea proyectado a edificar la casa de Dios va a funcionar. Cuidemos la casa de Dios y Él cuidará nuestra casa. Hay hermanos que ya no se conectan, hay hermanos que se salen del chat, hay hermanos que ya no me hablan porque les llegó tanto trabajo, porque están metidos en tantas obligaciones que ya no tienen tiempo para ser parte de la casa de Dios. No tienen tiempo para trabajar para la casa de Dios. Entonces dice el Señor que reflexionemos y que es el tiempo de que nosotros subamos al monte, o sea, cambiemos a una dimensión diferente y que reedifiquemos. Dice, subid al monte, traed madera, en el 8 estoy leyendo, y reedificad el templo. Yo tendré satisfacción en ello, seré honrado, ha dicho Jehová. Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Y lo que lleváis a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Entonces, imagínense lo que oíamos, lo que hemos oído. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Como que es una trampa del enemigo, para que ahora nuestras casas sean el centro importante, que sea nuestro entorno. Y como ya no nos podemos reunir como antes, entonces dediquémonos a eso. Cuidado. Dios nos manda a que nuestra humanidad, representada por la madera, suba al monte. ¿Pero qué es subir al monte? No es música, no es alabanza en sí, sino es una vida diferente, manifestada en la oración, en la intercesión, manifestada en el clamor, en el gemido, manifestada en la oración espiritual, lo que hemos hablado con respecto a la oración. Tenemos ahora que clamar, que orar, que interceder más, porque esa es la forma en que estaremos velando para la venida del Señor, y eso es lo único que nos lleva a subir al monte, a cambiar la dimensión, clamar por los hermanos, pedir por los hermanos, clamar por la casa de Dios, clamar por la iglesia de Jesucristo y, ¿por qué no?, clamar por otras congregaciones que el Señor quiere bendecir, que el Señor ha visto con ojos de misericordia y que ve ministros que están dispuestos a hacer el cambio y comenzar a reedificar. Pero note una cosa, hermano. Tenemos que reconocer
que hay ruina en las iglesias, que hay paredes caídas, que se ha dejado de vivir muchas cosas por causa de las circunstancias, que hemos descuidado la palabra, que hemos descuidado la oración, que hemos descuidado la adoración, que hemos tergiversado y ensuciado la alabanza y que hemos dejado de predicar la doctrina. Ya no queremos sufrir la sana doctrina, queremos cambiar la Biblia a nuestra manera, diciendo entre comillas que es revelación, pero entendemos que en este tiempo un hombre no puede tener revelación porque hemos dicho ya hasta la vastedad, en la Biblia está la verdadera revelación que se entiende a través de la iluminación. Eso tengo que decirlo para que el pueblo lo vaya asimilando y entenderlo. Entonces, traer madera es traer nuestra humanidad, traer nuestra vida, traer los materiales espirituales a través de nuestra humanidad, para que orando, para que evangelizando, para que participando, para que asistiendo, como ustedes ahora que están conectados a GoToMeeting, ustedes están trayendo su humanidad, su vida, su madera, para que estemos unidos. Yo bendigo a Dios porque yo pensé que no iba a poder predicar hoy porque dije el tiempo y los hermanos quizás no se van a poder conectar por la hora, pero me escribieron, me llamaron algunos hermanos, pastor, nos vamos a reunir, queremos reunirnos, queremos estar juntos. Eso es traer madera, eso es subir al monte, eso es reedificar la casa, esa unidad que nos va a permitir levantar las ruinas, teniendo, mis amados hermanos, el espíritu de Esdras, el espíritu de Nehemías, que cuando vio la ciudad de Jerusalén con sus murallas caídas, con sus puertas destruidas, lloró y Dios lo usó para reedificar las murallas, para que otra vez se abrieran las puertas y comenzara a funcionar el templo, la casa, la ciudad del Dios vivo, la ciudad bendita de nuestro Señor. Y por eso es, como sigue diciendo acá, por haber descuidado todo eso, hay algunos lugares de los nuestros, hermanos, de nuestras ciudades que están en sequía, que ya no hay lluvia, que hay escasez, que se va a secar la tierra, que no va a haber semilla. Y no entendemos muchas veces que nosotros los que tenemos a Dios como Padre, los que tenemos el conocimiento, los que tenemos la palabra, tenemos el poder para clamar y orar por nuestras ciudades, para que la lluvia venga, para que se acabe toda desgracia de lo que estamos viendo, de los fuegos y todas las cosas. Nosotros tenemos el poder si cambiamos nuestra conducta y actitud y nos proyectamos no a pensar en nosotros, sino pensar en la casa. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a contribuir? ¿Qué clase de madera voy a poner? Es material en el sentido humano, en el sentido físico, en el sentido de trabajo y esfuerzo, medios materiales, pero no solo son los medios materiales. Hay que subir al monte. Mis amados hermanos, hay que cambiar de dimensión. Ser más gente de oración, ser más gente de intercesión, estar conectados con el Padre en la oración íntima, en la oración secreta. Volcarnos a eso, que ha sido lo que nos ha sostenido a través del tiempo. Yo quisiera que mi hermano Diego leyera Ageo 1 del 12 al 15 para que vea el resultado de cómo Dios escuchó, cómo el pueblo de Judá escuchó la voz de Dios a través de la palabra profética de Ageo, y cambiando su actitud, ya hubo la esperanza de un cambio maravilloso para la vida de la iglesia, para la vida de Israel en ese momento. Sí puedes leer la cita, hermano Diego, Ageo capítulo 1, versos del 12 al 15, por favor, si estás por ahí. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor su Dios, y el pueblo temió ante la presencia del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje del Señor, diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Todo sucedió en el mes sexto, el día 24, en el calendario judío de aquel tiempo. Yo puedo decir, porque yo sentí esta tarde, por eso se alargó la administración, se alargó la palabra en donde estuvimos al mediodía, porque como que Dios les dijo, hoy comienza la reestructuración de la casa de Dios. La iglesia que estábamos hoy visitando, mucha gente ya no regresó después de la pandemia, se quedaron en casa. Pero el pastor tiene un espíritu de humildad, un espíritu de necesidad, un espíritu en donde llora por la circunstancia del pueblo, y Dios le habló hoy y le cambió el mensaje e hizo una obra especial en su vida, y desde aquí en adelante esa iglesia va a comenzar a tener una transformación, porque lo grande y maravilloso es que se despierte el espíritu de los gobernantes, que se despierte el espíritu de los sacerdotes y que se despierte el espíritu del remanente del pueblo. Yo creo que a nosotros nos está despertando el espíritu, porque por causa de las ruinas que hemos vivido, hemos tenido como iglesias, como grupos de hermanos que hemos sido parte de congregaciones, hemos visto la decadencia, hemos visto la desgracia y la ruina, la contaminación hasta donde ha caído el pueblo. Ha venido un adormecimiento y la gente dejó de edificar y ahora anda entre ruinas, y lo peor es que no se da cuenta, como el pueblo de Judá en el tiempo de Ageo no se daba cuenta que andaban en ruinas, porque ellos decían, hermano, no es el tiempo de reedificar la casa. Era tanto su ceguera, estaba tan apagado su espíritu, que decían, no es tiempo de edificar la casa. No podían ver nada, así como aquellos que se quedan dormidos y no saben qué pasa a su alrededor. Así había mucha gente, así hay mucha gente, pero Dios nos está despertando. Y yo quiero, de una manera específica, dirigirme a los hermanos del Paso, con mi hermano Carlos, mi hermana Jackie, los hermanos del Paso, y también dirigirme con los hermanos de Juárez, que son dos ciudades que han sido tan estorbadas y que hay tanta ruina alrededor de esas dos ciudades, ruina en cuanto al evangelio, de tal manera que los que se dicen ser creyentes no son nada para Dios. Yo tengo que decirlo así, perdóname, pero es lo que yo he recibido. No son nada para Dios, porque convirtieron el evangelio en una rutina, en una novedad de músicos, en una novedad de circunstancias que nada tienen que ver con la verdad y con el evangelio. Pero Dios ha puesto a un hombre, hermano Carlos, como pone hombres en cada ciudad, para que despertando ellos también hagan despertar el espíritu de los que pueden ser despiertos y atreverse a hacer la obra y hablarles. Estamos en ruina, pero tenemos que reedificar, tenemos que reedificar. Dios nos está hablando de manera profética. No que soy profeta, sino estoy usando al profeta Ageo para decirles que la palabra que él le predicó al pueblo y que se cumplió, también a partir de hoy se va a cumplir en cada ciudad. No sé si usted lo cree, mi amado hermano, pero se debe cumplir en cada ciudad. Que haya un despertar en nosotros, porque yo quiero decirle algo, hermano. La gloria que viene va a ser más grande que la gloria del antiguo templo, o que la gloria de la iglesia de los inicios, o que la gloria de la iglesia del tiempo cuando Azusa recibió el Espíritu Santo. La gloria que viene va a ser mayor. ¿Sabe por qué? Porque es la gloria que trae Cristo, la presencia de Cristo glorioso en las nubes. La manifestación angélica que va a durar un tiempo, que van a dar el anuncio de la aparición de Cristo en las nubes para llevarse a su iglesia. Tendrá que haber en ese momento una gloria mayor. Por eso quiero leérselos
lo que dice en el 2, bueno, que lo lea mejor mi hermano Diego, en el 2 del 1 al 9, mi hermano Diego, si puedes leer, para entender esto que les estoy diciendo con respecto a esta profecía, porque esta es una profecía que se está haciendo vida hoy, y se las estoy trasladando a ustedes hoy. Espero que ustedes la crean. Tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que orar por las ciudades donde estamos. Tenemos que comenzar a trabajar, llevando la madera, llevando el trabajo, llevando el esfuerzo, para ver el resultado de la obra. Lo puedes leer, mi hermano Diego, capítulo 2, versos del 1 al 9 de Ageo. No sé si estás por ahí o si no lo voy a leer yo. Amén, hermano. Sí. Sí, amén. Entonces, en el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice el Señor, esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y actúen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré todas las naciones, y vendrán los tesoros deseados de las naciones. Y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este mundo, de este último templo, será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré la paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, si usted ve lo que leímos, dice: ¿cuántos de ustedes se recuerdan de la gloria del primer templo? Y había personas que se recordaban de esa gloria. ¿Y han visto ahora cómo esa gloria del primer templo ahora está en ruinas? También lo miraban. Ahora yo quiero decirle, ellos hablaban del templo de Salomón, ellos hablaban de su experiencia como pueblo de Dios escogido. Pero, por ejemplo, yo comencé el evangelio con una gloria maravillosa. Con una gloria, hemos dicho varias veces, lo he dicho varias veces, quizás puedo decir muchas veces, cuando evangelizábamos y las personas que evangelizábamos les poníamos las manos y de una vez eran bautizadas con el Espíritu Santo. Cuando los hermanos los llevábamos a las aguas del bautismo y cuando salían, después de ser bautizados, salían hablando en lenguas. Cuando mirábamos, hermanos, los dones en todo su esplendor, las sanidades y todas las cosas que Dios hacía, la gloria maravillosa. Y ahora vemos que toda esa gloria maravillosa que vivimos, que tuvimos, se convirtió en música, en músicos baratos, impostores. Se convirtió en aquello que dicen alabanza, pero que nada tiene que ver con la alabanza. Nada tiene que ver con la alabanza. Nada. Todo tiene que ver con show, con espectáculo, con cosas que no nos van a llevar a una restauración en lo absoluto. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos que si perseveramos y seguimos adelante, va a ocurrir algo maravilloso, que vendrán momentos en donde esa gloria pasada no se va a comparar a lo que Dios va a hacer en nosotros si comenzamos a reestructurar el templo o la casa de Dios, porque no me estoy refiriendo a un templo hecho por manos, un templo material, me estoy refiriendo al templo que es la iglesia, a la casa de Dios que es la iglesia,
aquello que tiene que ver con los dones, con las cosas maravillosas del Espíritu manifestados. A eso me estoy refiriendo. Entonces Dios está prometiendo que de una forma maravillosa, sobrenatural, los que estamos reedificando, veremos que la gloria será mayor. Ahorita es un tiempo de abrir brecha. Ahorita es un tiempo en que nosotros nos hemos detenido en nuestros caminos y hemos examinado lo malo. Yo estoy muy, muy agradecido con Dios porque nos estamos reuniendo con el concilio de ancianos y estamos viendo todo aquello que practicamos o que practicábamos y estamos tratando que a la luz de la palabra, a la luz de la estructura establecida por los apóstoles que escribieron en las cartas del Nuevo Testamento, volvamos a eso. Hagamos los cambios necesarios. Ya no usemos palabras que tienen que ver con la iglesia moderna que ha arruinado las estructuras de la iglesia en este tiempo actual. Entonces nos hemos detenido, estamos examinando, estamos haciendo comunicados al pueblo para explicarles a la luz de la palabra qué estamos haciendo, porque nosotros no tenemos un dogma de fe, porque yo pongo siempre esto, yo lo pongo siempre a la mesa. Los dogmas de fe han dividido a las iglesias, porque los dogmas de fe son cosas que los hombres, que cabezas humanas han creído y dividen a la iglesia. Nosotros decimos, nosotros no tenemos un dogma de fe. Nuestra doctrina es lo que vivimos, lo que creemos y somos. Entonces, si continuamos en ese camino y abrimos brecha para la reestructuración del nuevo templo, entonces miraremos que la fortaleza, la grandeza, la gloria de la venida de Cristo en los cielos, cuando sea arrebatada la iglesia, vendrá un tiempo, no sé cuánto dure ese tiempo, donde la gloria postrera va a ser mayor que la primera. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo, hermano. Primero Dios está llamando corazones, está despertando espíritus de hombres. Hay un remanente fiel. Yo sé que muchos que están oyéndome ahorita en este preciso momento son un remanente fiel, como habla aquí la profecía de Ageo, que Dios les está despertando sus espíritus para que hagamos la bendita obra de Dios. Pero para seguir caminando en lo que estoy diciendo y en las instrucciones que el Señor le dio al pueblo a través de Ageo, tenemos que actuar con manos limpias, cuidar cómo hacemos las cosas, porque ese fue el problema de Judá y ese es el problema de la iglesia actual. Ageo 2, del 10 en adelante, hermano Diego, por favor. Ageo 2, del 10 en adelante, si lo puedes leer. Amén, hermano, perdón, sí, voy a ubicarlo correcto. Llamado a actuar con manos santas. En el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta pues a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguien lleva carne sagrada en el extremo de su vestidura, y con el extremo de la misma toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Los sacerdotes respondieron diciendo: no. Ageo dijo: si alguna persona impura a causa de contacto con un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿llegará ésta a ser impura? Le respondieron: sí, será impura. Y Ageo respondió: lo mismo sucede delante de mí con este pueblo y con esta nación, dice el Señor, de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Ahora pues, reflexionen desde este día en adelante antes de poner piedra sobre piedra en el templo del Señor. ¿Qué les pasa? Vienen a un montón de 20 medidas y hay solo 10. Y vienen al lagar para sacar 50 medidas y hay solo 20. Los he golpeado en toda la obra de sus manos con tizón, hongos y granizo, pero no se han vuelto a mí, dice el Señor. Reflexionen desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que son puestos los cimientos del templo del Señor. Reflexionen,
todavía hay semilla en el granero, si bien ni la vid ni la higuera, ni el granado ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día les daré bendición. Amén. Hasta ahí. Bueno, entonces, yo sé que son palabras extrañas las que leemos, pero que traen una explicación de manera figurativa para nuestro tiempo, para nuestro momento. Por ejemplo, está hablando de la carne sagrada que se usaba para el sacrificio, que, como dice en el 12, si alguien lleva carne sagrada en el extremo de sus vestiduras y con el vestiduras y con el extremo de la misma tocan guiso, vino, aceite o cualquier cosa, comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Los sacerdotes le respondieron diciendo, no. Bueno, ¿qué está tratando de decir? En el sentido de la carne que está hablando acá, la carne sagrada, la carne que ha sido consumida o que ha sido asada por el fuego, que es lo que Dios determinó para que fuese lo santo. Y si esa carne y si esa manifestación santa es tocada de manera figurativa por un guiso, por un vino o por cualquier otra comida, ¿eso llegará a ser cosas sagradas? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Nosotros tenemos cosas sagradas, como la oración, como la manifestación del Espíritu Santo, como las funciones ministeriales entre nosotros, como el trabajo puro que hacen los ancianos, que hacen los diáconos, como las cosas en donde Dios nos guía, como una alabanza sincera que no viene de músicos, sino que viene de lo más profundo de nuestra alma. Eso es lo sagrado. Esa es la carne que ha sido metida en el fuego, que ha sido purificada para nosotros en la tierra. Pero si nosotros traemos y queremos tocar con vino, con comida, con guiso, con aceite, con cualquier comida, hablando, si nosotros queremos traer nuestras propias costumbres, nuestra propia manera de tocar la música, nuestra propia manera de cantar, nuestra propia manera de nombrarnos. Por ejemplo, hoy en día está de costumbre el pastor y la pastora. Bueno, para comenzar es difícil decir el pastor porque la Biblia muy poco habla del pastor, sino que habla del ministro. Por ahí esa palabra, aunque se oiga bonita, no es purificada con lo sagrado, porque nada tiene que ver con lo sagrado. Por ejemplo, la pastora, o sea, el pastor y la pastora. Entonces la pastora, ese nombre, aunque se oiga bonito, no es limpio, porque así está diciendo, llegará estas cosas a ser sagradas. No, los nombres que no están establecidos como tales, las cosas, las prácticas que no están establecidas como tales, aunque se oigan bonitas, no llegarán a ser sagradas. Pero nosotros queremos hacerlo sagrado como dé lugar. Queremos meter nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de ser, meterlas en lo sagrado, pero no hay ninguna relación entre lo puro y lo impuro. Por eso sigue diciendo aquí, Ageo dijo, si alguna persona impura, a causa del contacto con cadáver, toca alguna de estas cosas, ¿llegará esta a ser impura? Le respondieron, sí, será impura. O sea, ¿qué está pasando? Nosotros hemos actuado dentro de la iglesia, en el altar, en nuestras prácticas, en nuestra oración, en nuestra música, decimos en la música para el Señor, tocando cadáver, en el sentido que hay obras muertas que no son dirigidas por el Espíritu, obras de personas que están dormidas y que para el Señor están como muertas, como un cadáver. Y eso muerto y eso impuro lo traemos al altar, lo traemos a la iglesia, lo traemos al servicio del ministerio, lo traemos al obispado, al ancianato, lo traemos a muchas cosas sagradas. Y lo tremendo que hacemos es
Todas esas prácticas hacen impuro lo que es de Dios. Bueno, entonces, por ejemplo, hay reuniones, lo que le llaman algunos cultos, nosotros ya no le queremos llamar culto, porque el culto es un nivel mayor, pero hay reuniones de música, de alabanza, por ejemplo, alguien que habla lenguas, pero no son lenguas del espíritu, hacen impuro el altar, hacen impura la presencia que se quiere manifestar en medio nuestro. Ahora, por ejemplo, yo decía hoy en la tarde con mis hermanos donde estuvimos predicando, antes se llamaban músicos y cantores, y les decía a ellos, después se llamaron grupo de alabanza, que nada tiene que ver como grupo de alabanza, y ahora se llaman bandas. Y a veces hay manifestaciones, hay presencia. La gente llora y se quebranta, claro. Pero hay impureza. Y Dios es el Dios de la pureza. La palabra tiene que ser pura. Nuestras reuniones deben de ser puras. No debe haber carne, no debe haber ninguna conexión con algo muerto, con un cadáver dentro de nosotros. Tenemos que decir siempre, el que hace la obra, el que se manifiesta es Dios, y por eso todo es para la gloria de Dios. Nada tiene que ver el hombre con lo que Dios quiere hacer. Tener el temor reverente de no meternos a hacer cosas que pueden manchar lo sagrado, al punto que se puede salir el Espíritu Santo de nuestras congregaciones, o se puede ir Dios de nuestras congregaciones por andar haciendo liturgias en impureza, hermano. En la algarabía, en la emoción, en la música, en las trompetas, en eso que muestra los instrumentos, puede haber emoción y quebrantamiento y pueden decir es de Dios, pero ¿quién me lo garantiza? Porque si realmente ese quebrantamiento que muchos suelen decir que tienen fuera un quebrantamiento genuino, produciría una novedad de vida, produciría una persona transformada, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Pero solo se emocionan y lloran en ese momento, pero siguen igual. ¿Por qué? Porque ha habido mucha impureza, hermano. Y eso ha causado tanto conflicto, por eso es que la iglesia quedó en ruinas. Y de eso tenemos que hablar. Por ejemplo, yo sé que hay algunos de ustedes que si en una de nuestras reuniones no tenemos músicos, no cantamos, sino que solo oramos, muchos dicen, eso no sirve, eso está a medias. Pero ¿quién les dice a ustedes que en nuestras reuniones tiene que haber todo el tiempo música? Si la Biblia dice que mi casa será llamada casa de oración, pero muchos hermanos están tan contaminados con la impureza que para poderse reunir necesitan el sentimiento que produce la música. Yo no estoy en contra de la música, yo he recibido música. Hoy estuvimos en la reunión en la tarde, cantamos con mi hermano Orlando que me acompañó con el piano y el Señor se manifestó otra vez. Porque había mucho tiempo que no había presencia del Espíritu Santo. Y yo lo digo, hermano, con temor reverente, pero llegamos y el Espíritu llegó, y yo lo creo, y se lo decía al ministro que está ahí, llegó para quedarse. Porque la palabra va purificando y lo purifica a través de la presencia para confirmar que lo que estamos haciendo es de Dios. Y eso que el Señor quiere que entendamos nosotros, que definitivamente, como dice en el 19, ¿todavía hay semilla en los graneros? No, ya no hay semilla en los graneros, ya no hay palabra, ya no hay mensaje, ya no hay algo que te pueda transformar, que te pueda nutrir. Entonces, ¿todavía hay semilla en los graneros? Ya no hay. Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han producido todavía. O sea, el pueblo llegó a tal degradación que ya no se producía granado, que son los frutos, ya no se producía vino, que es el gozo, ya no se proveía trigo, que es la palabra. Ya no. Pero el Señor les dice, si ustedes van al monte, traen madera y reedifican mi casa,
entonces, desde este día, les daré bendición y otra vez se van a manifestar los frutos que van a nutrir a la iglesia. Yo espero que me esté dando a entender esta noche, hermano. Yo espero que usted sea consciente de lo que estoy diciendo y realmente alcancemos el nivel que tiene Dios preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque también dice en este día 24 del mismo mes, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones. Trastornaré el carro y los que suben en él. Caerán los caballos y los que montan en ellos. Cada cual por la espada cada uno morirá por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y tendré como anillo de sellar, o te tendré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que esperamos es todo eso. La tierra, los cielos van a tronar. Los momentos de juicio, los momentos en que la tierra, en sus dolores de parto, están pidiendo ya auxilio, porque quieren hacer la tierra a la novedad de vida, un cielo nuevo, una tierra nueva. Esa destrucción que viene, donde va a tratar a los ricos, a los poderosos, a los gobernantes, a los que han trastornado la humanidad con su maldad diabólica. Ellos van a sucumbir, pero nosotros vamos a permanecer si nosotros cumplimos con el plan que por medio del profético Dios le habló al pueblo de Judá y que ahora Dios nos está hablando a nosotros. Yo espero que la palabra nos haya dirigido, nos haya hablado y que se inicie una nueva etapa.